Hola a todos, soy Ismael García Villarejo con la producción de José Jiménez y la realización de Covadonga La Cruz Camblor. Y esto es Finanzas.com al cierre de la sesión del 27 de septiembre. Pues inversores, muy bienvenidos. Miguel Ángel y yo os estábamos esperando. Miguel Ángel, bienvenido al Centro de Noticias de Finanzas.com. Miguel Ángel Rodríguez es experto en divisas del broker Capex. Te hemos llamado después de ver el desastre absoluto de este lunes en el que dos grandes divisas, la libra y el euro, caían a mínimos de 2 décadas por distintas razones, pero parece que la comunidad financiera preocupa mucho más el plan fiscal del Liz Truss que no lo que pueda pasar en Italia, donde parece que se descuenta que más o menos seguirán la agenda reformista y de disciplina fiscal, no por nada, sino porque es que les sale a cuenta. Entonces, y el dólar, Miguel Ángel, corrígeme, que parece que lo está distorsionando todo absolutamente con esa fortaleza impertinente que está llevando no solo a las divisas de mayor cotización, de mayor movimiento, sino también a las de los países de las economías emergentes que están también absolutamente desentonadas y fuera de cualquier rango lógico. Vamos por partes, si te parece, Miguel Ángel, para ordenar la entrevista. Empezamos por el euro. En mínimos de 2 décadas, con ayer, después sí que es cierto que después de los resultados de las elecciones en Italia volvía a perder la referencia del 1,1, se nos iba a 0,96, sigue tonteando entre ese nivel y el 1,03, en cualquier caso mínimos de 2 décadas. ¿Qué tiene que suceder para que el euro cobre fuerza y si eso tiene que pasar en este lado del Atlántico o en el otro? Sí, efectivamente, como dices, en tu introducción hablabas del dólar, ¿no? Del dólar está distorsionando el mercado. Ya se habla abiertamente de la posibilidad de lo que hemos conocido en otros tiempos, que es una guerra de divisas, ¿no? El Banco de Japón intervino el otro día, que por cierto se ha publicado un anuncio previo de lo que se gastó, de lo que vendieron, y fueron alrededor de 2.300 millones de dólares vendiendo dólares contra yen y, sin embargo, otra vez están los niveles de intervención, 144 dólar, ¿no? Dólar con una política monetaria de la Reserva Federal, desde el punto de vista de muchos analistas, incluido el mío, excesivamente restrictiva, dado que todos anuncian de que la inflación está llegando a su pico y eso está causando pues todas estas distorsiones, ¿no? De disfuncionalidades en el mercado de divisas, en que lo hemos visto, por ejemplo, preguntas tú específicamente por el euro. Gran parte de la caída del euro, gran parte se debe a fortaleza del dólar. Cuando hablamos de divisas hablamos de dos, ¿no? Pero también hay pecados propios de aquí de Europa, tenemos problemas con el gas natural y eso que seguramente en invierno no va a ser tan problemático porque las reservas están hasta arriba, pero si se prolonga la guerra, pues la presión. Hoy se ha publicado, ayer se publicó el informe IFO de Alemania. Con mínimos históricos en confianza, históricos, sí, es cierto. Están hablaba ayer el economista jefe del IFO, hablaba de que Alemania ya estaba en recesión, y seguramente será así. Entonces la presión va a seguir existiendo en el euro. Entonces ahí, incluso con subidas de tipos de interés por el Banco Central Europeo, que inevitablemente la vamos a ver, porque no tiene más remedio que ajustarse, ¿no?, a los tipos de interés, pues la presión en el euro seguirá a la baja. Y si no hay una intervención, que podría haber una intervención incluso concertada, que sería entre varios bancos centrales, pero si no vamos a ver la parte baja del 0,9, 0,90 o 0,91. Pues nos vamos a ir acercando al 0,9. Sí, mira que estábamos con el 0,95. Pero bueno, o sea, 0,95 como referencia mala. Como referencia decir, en medio, sí, está en medio. Sí. Pero ten en cuenta que históricamente el euro, lo más bajo que ha estado fue 0,83 al inicio, cuando se creó. Pero eso fue hace 20 años. Sí, cuando se creó, cuando estaba Wim Duisenberg, estaba de presidente del Banco Central, y se equivocó el hombre y molestó un poco al mercado, hablando de que iban a bajar tipo de interés, luego lo subieron, y ahí hubo una caída y hubo una intervención concertada, o sea que nos vamos para allá. Comentabas, he rescatado el dato del IFO que se publicó este lunes, la lectura es de 84,3 frente a los 88,6 de agosto, y esto cada mes parece que va peor. Simplemente para contextualizar mejor,
El 84,3 último es el dato más bajo desde mayo de 2020, es decir, desde plena pandemia de coronavirus. Efectivamente. Enseguida te pregunto por la libra, Miguel Ángel, pero ¿se está pasando el Banco Central estadounidense con dureza? ¿Se está pasando ya de frenada o no? Yo creo que sí. Al principio no se retrasó. Cuando hablaba de la transitoria, ¿no? De la inflación transitoria, que no la querían ver bajo ningún concepto. Luego lo reconocieron, evidentemente, que es una inflación de costes, una inflación de oferta que poco tienen que hacer los bancos centrales. Por mucho que suban los tipos de interés, si el gas natural está ahí, no va a bajar porque estén los tipos de interés más altos. Pero bueno, reaccionaron, aprovecharon para subir tipos de interés que tenían que hacerlo. Y ahora, desde el simposium de Jackson Hole, no sé lo que hicieron allí, pero se confabularon todos para ser ultra agresivos, ¿no? Y ese discurso tan hawkish, ¿no? Tan agresivo, con los tipos de interés a largo plazo, los bonos americanos ya cerca del 3, el 10 años por encima del 3,70 y todo esto, está presionando a la economía, seguramente a la economía propia, no a la economía estadounidense, que hay miedo de que puedan causar una recesión, otra más, ¿no? Allí también, pero sobre todo lo que hablamos, ¿no? Está creando un desequilibrio mundial, ¿no? Ten en cuenta, mira, los países emergentes como India, por ejemplo, y otros muchos más pequeños, se endeudan, en su deuda se emiten dólares, y está ligada al dólar, o sea, tipos de interés tan alto y la divisa depreciándose 10, 20, 30%, claro, los costes, y es un desequilibrio terrible. Entonces ellos lo saben, lo han reconocido incluso, pero de momento están centrados en lo suyo. Pero a mí no me extrañaría que tengamos, por ejemplo, este viernes se publica el dato un dato de inflación en Estados Unidos, que es el PCE. No es Partido Comunista de España, sino es en inglés las siglas gastos de consumo personal, que es la que ellos miran, subyacente en concreto. Claro, te quería preguntar, Miguel Ángel, sí que es verdad que hay un componente de costes dentro de la inflación de los Estados Unidos, pero hay un componente ciertamente de dinamismo económico dentro de lo que ellos llaman inflación core, que viene a ser el equivalente a la subyacente en España, que tiene mucho que ver con el incremento de salarios y el consumo y la maquinita de gastar constantemente, porque ellos se lo pueden permitir. También es verdad que una de las fortalezas de esa economía es que si entran en recesión les pilla prácticamente con pleno empleo y con una tasa de salarios que me parece que están incrementándose del orden del 6 al 10% anual. ¿Tiene que ver este miedo al consumo o está actuando más la Fed bajo tu punto de vista sobre este consumo que no sobre los costes, que efectivamente puedes hacer lo que puedes hacer? Pero bueno, también es verdad que el grueso de la inflación al final lo compone lo que ellos llaman core, ¿no? Sí, la subyacente, que es el core. Excluyen alimentos y energía. Evidentemente, o sea, el Banco Central tiene que justificar lo que está haciendo. Ellos lo que quieren evitar es una espiral de inflación salarial, por ejemplo, ¿no? Y como has comentado, hay un dato que se va a publicar el primer viernes del mes que viene, que dentro de los datos de empleo, que es ganancias medias horarias, sí. El hourly earning, average hourly earnings. Entonces, si miramos un gráfico de esto, ha venido cayendo, ¿no? Efectivamente hubo un tirón. ¿Por qué? Porque el objetivo primero con el coronavirus, ¿cuál era? Pleno empleo. Pues han muerto de éxito. Lo han conseguido el 3,5 y ahora es lo que le preocupa. Ahora ellos mismos están hablando de que quieren que el mercado de empleo se distensione y que la tasa de desempleo suba para que no haya tensión salarial, que es efectivamente lo que le preocupa. Pero hemos visto también caídas en estos crecimientos salariales y la demanda también se está conteniendo, porque los estímulos que se dieron, tanto estímulos fiscales como los monetarios, también se están retirando. Entonces, desde mi punto de vista, no creo que tengan un grave problema como para ser tan agresivos. Subir los tipos de interés, sí, lo que los fondos federales ahora están descontándose alrededor de un 4,5, 4,75. Hasta ahí podría ser, pero por encima de eso podría ser peligroso. Si te parece, volvemos hacia estas latitudes. Bueno, menudo desastre en la última semana móvil con la libra, menudo debut también del nuevo gobierno del Reino Unido. Mira que nos gusta poco el plan fiscal, pero no por nada, sino porque todo lo que dejas de ingresar vas a ir a parar al mercado de deuda. Claro.
Este lunes nuevamente Liz Truss volvió a confirmar, que ese es el plan, por tanto que no lo piensa mover. Y si eso es lo que nos dice el gobierno en Londres, lo que tenemos que ver, o giramos automáticamente la vista hacia el Banco Central de Inglaterra, que no pretende o no tiene una reunión programada hasta octubre. Por lo tanto, tenemos aquí, Miguel Ángel, no sé cómo lo ves tú, varios días de mensajes políticos únicamente calando sobre la comunidad financiera y, por tanto, se presupone que perjudicando a la libra. En cualquier caso, ¿qué necesita la libra para recuperar posiciones frente al dólar? ¿Y cómo puede encajar la economía británica, que no venía de una situación excesivamente boyante, llevarla hacia o tensionarla de esta manera como pretende el nuevo ejecutivo? Bueno, de luego ha sido el mensaje que ya lo lanzaron el viernes y ayer lunes lo ratificaron, como bien dices. Es un mensaje poco tranquilizador para los inversores en general, ¿no? Con una deuda creciente, con la economía de un país que posiblemente entre también en recesión, con subida de tipo de interés que han sido muy lentas y hay poco. Muy interesante ver el movimiento que tuvo en el viernes pasado, el movimiento que tuvo el mercado de renta fija británico, el bono de 10 años, que se llama Gilt, el UK Gilt, tuvo la subida en tipos de interés, en rentabilidades, más grande de su historia conocida. Se movió casi 50 puntos. Eso es una barbaridad. Y eso está reflejando, son ventas, ¿no? De bonos, sí. Suben las rentabilidades y ventas masivas también con las expectativas de subida de tipo de interés. Como bien dices, el Banco de Inglaterra ya tuvo su reunión, subió 50 puntos básicos, se espera que siga subiendo, pero no lo tiene hasta el que viene. ¿Qué pueden hacer? Bueno, pues lo que ayer asustaron al mercado diciendo que iban a sacar un comunicado, ¿no? Un documento, y la libra ayer reaccionó al alza ante la posibilidad de que pudiese haber una intervención del Banco de Inglaterra, que pueda haberla. Funciona de manera independiente y puede haberla para sostener. Pero ya hay, por ejemplo, bancos de inversión tan importantes como Nomura ayer sacó un comunicado diciendo que espera que la libra dólar, que se cotiza 1.10, 1.11, sí. Viene de 1.40, en que lo veamos ya por debajo de la paridad dentro de un par de meses. Caramba. Sí. Miguel Ángel, este es el escenario. Pero ahora, ¿cómo operamos los inversores de divisas con este escenario y sobre todo con las proyecciones que nos has señalado en los últimos minutos? Bueno, ahora está claro que la tendencia es dólar fuerte, que se va a mantener. Por ejemplo, dólar yen, que te lo comentaba al principio, a pesar de las intervenciones, hay una normalmente en el mercado de divisas, cuando hay una intervención, lo que se dice es que los traders, los grandes traders, pues lo que hacen es testear, ¿no? Chequear dónde está el Banco Central. Entonces, ahora están comprando dólares de nuevo para ver si el Banco Central de Japón, el Banco de Japón va a intervenir. Entonces, dólar fuerte, independientemente de las intervenciones, a menos que haya una de estas que se llaman concertadas, que pueda haber, puede ocurrir con el euro, pero esto es, si se viene por debajo de 0,90 y todavía nos quedan 6, 7 figuras que se llaman, ¿no? Sí. Entonces, clarísimamente dólar fuerte contra la libra, contra el euro, o sea, vender euro-dólar, vender libra-dólar y con riesgo, pero comprar dólar-yen también. Te cambio la pregunta. ¿Es momento para comprar la debilidad de estas monedas? De momento no. De momento no. De momento no. Llegará un momento en que sí, que haga un suelo, pero de momento... Pues lo vemos lejos todavía. Más que lejos, que no hay todavía los elementos, pueden aparecer, en cualquier momento pueden aparecer, que son intervenciones, o bien, sería muy interesante lo que hablaba anteriormente, que la Reserva Federal reconsidere su postura, y esto va a depender mucho de las cifras que decía anteriormente, de la cifra de empleo y la cifra de inflación subyacente PCE. Si salen buenas en el sentido de que cae y que no sube la tensión salarial, muy probablemente la Reserva Federal tenga que cambiar su discurso, salga Powell diciendo que ya están por encima de los tipos de interés neutrales, que ya consideran, que lo dijo en la última reunión, que son restrictivos y que a partir de ahora van a considerar subida de tipo, pero dependiente de datos. Y posiblemente hagan una pausa. En ese momento el dólar va a corregir a la baja, y en algunos casos puede corregir de manera fuerte.
Déjame que te pregunte también por los activos que están referenciados en dólar. ¿Tenemos que comprarlos o no es el mejor momento para hacerlo? Bueno, por ejemplo, queremos comprar acciones en sí. Apple, por ejemplo, claro. decirte algo. Bueno, ya llevan mucho... Hay que tener en cuenta cuál es nuestra divisa base, que es el euro, ¿no? Estamos hablando de eurodólar, básicamente, ¿no? Sí, de momento se puede porque, como digo, si el euro-dólar se nos va a 0,90 o 0,91 son 600 pipos todavía que le ganamos, pero cuando llegue a esos niveles y dependiendo de lo que vaya ocurriendo, pues será el momento de hacer un hedge, ¿no? Una cobertura, pero de momento sigue siendo bueno comprar activos referenciados en dólares, que es lo mismo que comprar dólares, ¿no? Miguel Ángel, esta semana a nosotros nos preocupa el dato de la inflación en la zona del euro. Como señalaba nuestro director Alejandro Ramírez, se acerca cada vez más al 10%. No hay señales de que vaya a enfriarse, al menos en los próximos meses. De hecho, la OCDE revisaba proyecciones y la inflación la deja 3 décimas, 3 puntos básicos por encima de las previsiones actuales. Claro. Por tanto, esperan más inflación, no solo de aquí a final de año, sino de aquí a 2023. Pero eso es lo que a nosotros nos preocupa, bajo tu criterio de operador. ¿Es este elemento, esta alerta correcta o hay otras que no podemos obviar? No, sí, parece que es correcta y aquí la influencia que tiene el precio de la energía en la inflación general, ¿no? Y la subyacente también, porque se va transmitiendo, es bastante potente y de aquí a final de año yo estoy de acuerdo con estas previsiones de que posiblemente veamos, bueno, que se mantenga o que sea ligeramente por encima, ¿no? Diferente que en Estados Unidos, que la vamos a ver bajando. Luego, para el año que viene ya empezaremos a ver el efecto, cierto tope, ¿no? en la inflación, sobre todo, desgraciadamente, aquí en Europa, por desaceleración de la economía fuerte, de la demanda, los tipos de interés al alza del Banco Central Europeo y también la influencia de una inflación en Estados Unidos, deflación importada de China, que eso lo veremos más adelante, los costes de producción, caída de las materias primas, el petróleo se está cayendo fuerte y eso lo vamos a notar más adelante. Aquí la economía es menos ágil, ¿no? En Europa, pero la primera señal la veremos en Estados Unidos. Pues Miguel Ángel Rodríguez, experto en divisas del broker Capex, muchísimas gracias por hacer podcasting con nosotros esta tarde. Encantado, como siempre. Muchas gracias a ti. Y a vosotros, amigos inversores, seguid conectados a este canal. Alejandro Ramírez cada mañana os presenta las claves necesarias para abrir la sesión en sus hechos relevantes. Nosotros nos reencontramos mañana al cierre de los mercados europeos. Muchísimas gracias por el privilegio de vuestro tiempo y hasta la próxima.